una expresión que se repite con frecuencia, aunque no por eso deja de ser una verdad indiscutible. Que todo aquel que no conoce su historia difícilmente podrá entender su lugar en el presente, o peor, que está condenado a veces a repetirla. Siguiendo esta norma, si buscáramos comprender la historia de las letras mexicanas, sería entonces necesario regresar a su punto de origen y trazar desde ahí la ruta que nos conecte a nuestro presente literario. Para realizar este interesante mapa cartesiano de la literatura, en concreto la de México, me dirijo a conversar con Blanca Estela Treviño. Ella es una doctora y además es docta en toda la extensión de la palabra, en letras y una gran erudita del canon literario nacional. Doctora Blanca Estela Treviño, te venimos a invadir aquí, en la actividad de tu casa, que me encanta, por cierto, tienes muy buen gusto para el arte y la casa está llena de detalles de lo que es tu gusto por la literatura, por la historia. Y siendo tú una maestra, que con grado de doctor, en el siglo XIX, quisiera que me explicaras, y para nuestros amigos que nos ven en el Nuevo México, ¿qué significa el siglo XIX en nuestra historia? Porque muchas veces no se reconoce el significado de un siglo que fue determinante, ¿no? Es un momento fundacional, como dicen los sociólogos, ¿no? Retomo primero agradezco la invitación a conversar contigo sobre un tema que ha ocupado pues gran parte de mi vida como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, que es precisamente la asignatura, ¿verdad?, de Historia de la Literatura Mexicana en el siglo XIX. Es un siglo también muy lleno de vicisitudes históricas, de guerras fratricidas, de cambios de constitución, de luchas intestinas, de pérdida de territorio. Y no obstante estas situaciones adversas a la constitución de nuestra identidad nacional, pues los liberales, ¿verdad?, y por qué no decirlo, también los conservadores, contribuyeron, no obstante sus tropiezos, sus enemistades, sus desaciertos políticos sus hallazgos políticos, a consolidar paulatinamente a lo largo del siglo lo que hoy llamamos identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Puede ser un tema o una palabra que hoy día pues cause desacomodos, independientemente de que nuestro país ya desde la época de la colonia y después en el siglo XIX haya tenido una diversidad, ¿no?, de expresiones culturales por lo vasto de nuestro territorio, hay cuestiones que sí nos unen y mediante las que yo creo se funda una identidad. Voy a empezar por la lengua. Qué bueno. ¿Sí? La lengua española, nos guste o no, hace un momento conversábamos recurriendo a lo que Fuentes ha dicho, nos guste o no, pues tenemos parte de Cortés y parte de la Malinche, pero sin lugar a dudas la lengua española es la que nos ha permitido cohesionarnos como país, independientemente de que esa lengua también tenga en nuestro territorio, en la diversidad de nuestro territorio, pues expresiones múltiples, ¿sí? Pero es un elemento de identidad. El otro es la religión. Sí. Nos guste o no, alguien diría, bueno, somos guadalupanos. Bueno, pues a lo mejor no todos, pero sí tenemos que reconocer que el emblema de la Virgen de Guadalupe es un símbolo de articulación en el país, fuera del país, si pensamos en todos los migrantes, y ese es otro símbolo. Bueno, los símbolos patrios que a lo mejor puedan estar un poco desgastados. Que son del 19, la mayoría, ¿no? Y que el himno nacional, bueno, el águila y la serpiente, ¿verdad? La bandera, o sea, todos estos símbolos que pueden ser hoy día cuestionados o vistos con cierta reticencia o con cierto... se puede pensar que los regímenes los han utilizado de manera muy, pues para sus fines. No obstante, tenemos que reconocer que sí hay ahí una presencia de la identidad.
Platicar con Blanca es la mejor manera de evitar una colisión entre las rocas en estos turbulentos mares del siglo XIX mexicano. Pocas personas como ella saben navegar de forma tan hábil entre esa maraña de tribulaciones políticas, sociales, artísticas, pérdidas de la mitad del territorio, traumas nacionales que acontecieron en dicho periodo de tiempo. Y cuando mencionas tú lo de la lengua como base de identidad nacional, tú me presumiste, y para presumirlo, esta edición del Zarco de Ignacio Manuel Altamirano es una figura señera del 19 por sí. Claro. El maestro Altamirano. ¿Cierto? Y que tiene la versión autógrafa de la novela. Este señor era indígena. Así es. Este señor aprendió el castellano ya grande y se desempeñó en la lengua castellana como el maestro que tú dices que es. Sí. Yo le tengo un gran cariño porque, entre otras cosas, la escuela donde yo fui a la primaria se llama Ignacio Manuel Altamirano, ahí en mi querido Uruapan, Michoacán. Entonces, en la escuela Ignacio Altamirano, y siempre he sido un gran admirador de él. Me gustaría que comenzáramos por un reconocimiento a él. Sí. ¿Qué significa Altamirano para las letras del 19? Claro. Quisiera hacer, si me lo permites, un breve paréntesis. Dale. Quiero decir que la vindicación del siglo XIX mexicano, que se ha dado desde décadas atrás, y gracias también a la labor de nuestros mayores, y digo nuestros mayores porque estoy pensando en José Luis Martínez, en María del Carmen Millán, María del Carmen Ruiz Castañeda, los fundadores del Centro de Estudios Literarios, o sea, esos profesores, bibliófilos, hicieron una contribución enorme para que hoy día, ¿no? Y a partir de la segunda década del 20, yo me considero que somos una cofradía de decimonónicos, amantes de este siglo, donde vemos dos cosas que son indisolubles, y creo que tú lo vas a entender muy bien: historia y literatura. No se puede entender el 19 mexicano en su expresión artística si no conocemos la historia del 19 mexicano. Entonces, en este sentido, quisiera hacer rápidamente un repaso antes de contestar lo que me preguntas, porque Altamirano hereda toda esta historia, todo este pensamiento o propósito de crear una literatura nacional y lo sistematiza. Sin embargo, creo yo que los cimientos de nuestra literatura nacional, nuestra literatura mexicana, nacen, esto tengo que decirlo, es una gran investigación que está haciendo mi maestro Jorge Ruedas de la Serna en torno a los árcades mexicanos. Los escritores clásicos en la antigüedad quieren alejarse de ese mundo de la política, de la banalidad, de las ambiciones, y crean una sociedad utópica, donde ellos se agrupan, se embozan con el nombre de un pastor y crean una cofradía de fraternidad, sí, de valores humanos que no pueden llevar a cabo en plenitud en el mundo que sí viven. Porque contrasta con el poder establecido. Exactamente. Y a México le va muy bien en esta época porque estamos en el virreinato. Exacto. Fíjate que me recuerda una lectura para mí muy provechosa, denostada por muchos, de Ibargüengoitia, Los Pasos de López. Claro. En Los Pasos de López relata precisamente esto que usted está señalando, ¿no? Cómo se reúnen a darle vuelo a sus ambiciones, pasiones, críticas, por la vía de la literatura, la charla, la representación. El intercambio de sus escritos. Sí, y a oscuras, a los oscuritos. Exactamente. Sí, se embozan porque son un grupo transgresor. El análisis histórico de nuestro canon literario va más allá de apreciar el cambio estilístico o temático de las letras mexicanas a través del tiempo. La historia de nuestra literatura nacional es también una ventana para comprender la evolución de una identidad colectiva nacional. Un grupo que ya no está totalmente de acuerdo con la
estructura política vigente ni con lo que pasa a su alrededor. Entonces, ahí están los cimientos, como diría mi maestro, de nuestra literatura. Sí. Uno de y los paso de nuestra independencia. Claro, Sí, porque son los que propician con sus ideas que doña Josefa Allende, bueno, este cónclave que conocemos, ¿verdad?, pues pueda llevar, y otra cosa muy importante de la que tú me preguntabas, con los símbolos patrios, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, con el águila y la serpiente como primer elemento también de identidad con lo indígena, pues puedan llevar a cabo la Revolución de Independencia, que fue una revolución criolla, hay que decirlo. Sí. Mi maestro lo ponía peor, él decía que la conquista la habían hecho los indios y la independencia los españoles. Así es. Mi conversación con Blanca me ha permitido apreciar las extensas conexiones literarias que dan sentido y forma a este nuevo México. Y en cuestiones artísticas, esta plática me ha hecho posible crear nuevos puentes entre el presente literario y los turbulentos orígenes de las letras nacionales, justo en la cuna de nuestra identidad nacional. Y por eso te agradezco y tal vez quisiera terminar con una última reflexión. Una reflexión que hacen los historiadores, ¿verdad? Y que puede sonar al lugar común. Si no valoramos y no conocemos la historia pasada, nuestra historia, no podemos atisbar al porvenir, ¿no? Y yo creo que yo les digo a mis estudiantes y les agradezco que me digan, nunca pensé que me fuera a gustar el 19 mexicano. Y yo hago una invitación a todos los que nos vean a que adquieran estas ediciones de nuestros escritores, nuestros, porque son nuestros. Yo siempre digo, nuestros escritores son nuestros, hay que leerlos, hay que traerlos, hay que valorarlos en su momento, hay que traerlos a nuestro presente para entender lo que somos, para entender que a pesar de que, como decía mi amado José Emilio Pacheco, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero daría la vida por uno que otro héroe en unos cuantos ríos. Estoy trayéndolo a la memoria, no como me hubiera gustado traerlo literalmente, pero sí, este México plural tiene elementos que nos hermanan y eso es lo que nos da nuestra identidad. Blanca Treviño, no sabes lo orgulloso que me siento de haber tenido en mi programa. Muchas gracias. Mi agradecimiento verdaderamente profundo. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Y aunque es verdad que la literatura mexicana tuvo que soportar los embates de un siglo muy complicado, no por esto deja de ser una etapa con logros literarios deslumbrantes, dignos de ser vistos a la luz de este nuevo México.